Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en un programa más de literatura de la A a la Z. Yo soy Gabriela. Y yo soy Karen. Y bueno, pues el día de hoy nos toca entrevistar a un exponente muy importante de la literatura latinoamericana, a un cubano. Tú dinos quién es, Karen. Bueno, pues la gran sorpresa de hoy es que Cirilo Villaverde nos concedió una gran entrevista, este gran exponente de la literatura latinoamericana que hizo su obra Cecilia Valdés, una hermosa obra. Y bueno, pues lo tenemos aquí en línea. Después del siguiente corte, va a estar aquí con nosotros. Bueno, perdón, lo vamos a estar entrevistando. Y pues no se muevan, quédense donde están. Esto es literatura de La A a la Z. Hola, y pues bueno, ya regresamos de comerciales. Pues yo creo que todo nuestro público querrá saber primero, antes de proceder a nuestra entrevista, ¿quién es Cirilo Villaverde? ¿Nos puedes decir, Karen? Claro que ¿Quién es sí. Cirilo Villaverde? Pues Cirilo Villaverde nació en Pinar del Río el 28 de octubre de 1812. Y claro, es el gran escritor cubano de la novela que ya les había dicho, Cecilia Valdés. Pero, ¿qué expone en Cecilia Valdés? Sería prudente preguntar en la entrevista. Por supuesto, y por eso ya tenemos en línea a Cirilo Villaverde. Por favor, un aplauso. Un aplauso porque está en línea y nos concede esta entrevista. Gracias. Ok, ya está en línea. Ya, perfecto. Hola Cirilo, ¿cómo estás? Bien, Gabriela, gracias por invitarme a su programa, estoy muy complacido. Y ahora sí, vengo a contestarle las preguntas que ustedes quieran. Para empezar con la serie de cuestionamientos, en primer lugar, Cirilo, cuéntanos cómo afecta e impacta la novela en Cuba. Hablamos que en el siglo XIX aparecen en Cuba los primeros ensayos novelísticos, en los cuales están reflejados los incipientes momentos de crisis de un país que empezaba a sentir el peso de la esclavitud, las medidas represivas de un régimen colonial que en el ámbito de la cultura censuraba las publicaciones, ahogaba la literatura e intentaba refrenar los brotes de una ideología y un estilo de pensar criollista que a duras penas se iba perfilando. Ahora bien, Cirilo, cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración en tu novela Cecilia Valdés? Básicamente, mis obras literarias están regidas por la corriente estética denominada realismo. Particularmente dicha corriente se basa en la forma de vida de una sociedad. Manifiesta las diferentes formas de hablar de cada personaje. Tiene como propósito mostrar la vida de la sociedad exactamente a la realidad, de una manera objetiva. Los autores que somos regidos por este movimiento seguimos un método para crear nuestras obras. Dicho procedimiento se basa en la observación de determinado lugar y vida de los habitantes de una sociedad. Específicamente mostramos el estrato social de la burguesía, de manera que se identifiquen los defectos de esta. De la misma forma, intento resaltar los problemas sociales, políticos, humanos y económicos que se viven en Cuba, para dar una expectativa exacta de la realidad. ¿Cuál sería la temática principal de tu obra Cecilia Valdés? En primera instancia, lo que pretendo en mi obra literaria es proyectar los diferentes niveles de lenguaje que cada personaje desarrolla de acuerdo a su esfera social. De la misma manera, utilizo como artificio las descripciones extensas para que los lectores perciban detalladamente lo que se expone, con el objetivo de captar el ambiente de una sociedad determinada. Una de las temáticas que abordo es no seguir la abolición de la esclavitud, sino la supresión de la trata, pues la importación ilegal de negros amenazaba a acrecentar la población negra de la isla sin que hubiera las correspondientes ventajas económicas que la sacarocracia percibió antes de producir la competencia creada por la producción remolachera europea y la consiguiente de afrontar la mecanización de las haciendas de azúcar. Estos problemas económicos
mas las ya esbozadas cuestiones sociales y políticas tomaron las proporciones de una mínima que amenazaba volar a todos, principalmente los intereses de los azucareros. Es en este ambiente de crisis cuando germina la semilla que con el tiempo se produce mi novela cubana antiesclavista y social. También acoto que mi novela es una fidelidad costumbrista y un realismo clasista, donde se retratan las circunstancias del cáncer del colonialismo y de la institución de la esclavitud. Ahora bien, Cirilo, ¿nos podrías hacer un recuento de las modificaciones que le has hecho a tu obra Cecilia Valdés? He tenido la dicha de poder modificar la obra, es decir, existen tres versiones de Cecilia Valdés. La primera es un cuento breve publicada en dos entregas en la revista habanera La Siempre Viva, en 1839. Durante estas entregas, específicamente en la segunda, existe una aclaratoria donde aludo a la existencia de una obra extensa y de la cual solo ofrezco un pequeño boceto de lo que será la magnánime obra Cecilia Valdés. Asimismo, me limito a dar una crítica social, pues como consecuencia mi novela hubiera sido censurada. La segunda versión de la novela también sale a la luz en 1839, consta de 8 capítulos en un solo tomo, con un título de Cecilia Valdés y con un subtítulo La Loma del Ángel. Aquí tengo una mejor narrativa. Y por último, la versión definitiva de Cecilia Valdés se da en 1882. En el periodo en que la reescribí, tiene presente la época en que se está viviendo, es decir, hago notar cómo se sobrepasan los límites del marco sociopolítico, influidas y delimitadas por la vida colonial represiva y el vacío cultural de la isla. Ahora, Cirilo, por favor, cuéntanos, ¿por qué ponerle la segunda versión de la novela Cecilia Valdés como subtítulo La Loma del Ángel? Tiene como propósito evidenciar las costumbres que se daban en las ferias del Ángel, diversión que ya no existe pero fue bastante popular entre nosotros. Por otro lado, es el ambiente donde se desarrolla la novela costumbrista Cecilia Valdés, con el subtítulo La Loma del Ángel. ¿Por qué mencionas que en tu primera versión de Cecilia Valdés te limitas a hacer una crítica social? Si lo hubiera hecho, la obra habría sido censurada. En aquellos tiempos no era posible tener plena libertad de dar una crítica social y solo es hasta mi segunda versión donde puedo realizarla. Pero solo podíamos los escritores hablar de la justicia y de la libertad en abstracto. En el terreno filosófico, el principio de la autoridad y defender los fueros de la razón, el derecho y la dignidad del hombre. Y por último, perdón, coméntanos, Cirilo, ¿cuál sería un consejo adecuado que tú podrías, no sé, manifestar a los jóvenes de hoy? Cuéntanos, por favor. Por favor. Pues más que dar un consejo para los jóvenes de hoy, solo quisiera concluir con una reflexión que yo mismo me he ido perfilando a lo largo de los años. Claro, sí. Cómo una sociedad ha ido transformándose, Muy cómo ha interesante, cambiado, bastante, ¿eh? qué carencias tiene. Y pues solamente me despido con estas palabras. Ok. Tan negro veo el porvenir de este desventurado país y tan insoportable se hace cada día la durísima censura a que estamos sujetos los que escribimos, que sería preciso o cambiar de ideas y de corazón o reducirse a no decir más que frivolidades de teatros, modas, bailes, y a nada de esto me siento inclinado. Ok. Pues estas palabras más que nada nos llevan a la reflexión de no seguir unos mismos estereotipos, sino irnos perfilando por una ideología que sea beneficiada, o más bien que los beneficiados seamos todos los integrantes de una sociedad. Y pues también quiero agradecer a Gaby y Karen que me hayan
invitado a este programa. Me siento honrado y por haberles compartido lo que ha sido mi novela, las repercusiones que ha tenido y Ok. pues muchas gracias. Gracias, Cirilo Villaverde, por acompañarnos a este programa, Literatura de la A a la Z. En verdad ha sido muy satisfactorio tenerte aquí y que nos compartas pues tu sentir al realizar esta obra. En verdad es muy importante para para nuestro público que nos escucha cada 8 días. Yo creo que ellos lo van a agradecer bastante y nosotros también lo agradecemos bastante. Ha sido toda una experiencia platicar contigo y pues bueno, Sí, ha sido una gran experiencia. Lamentamos el no poderte tener aquí en vivo tu presencia, pero pues tu voz es una inspiración y muchas gracias. Gracias por... pues por tenerte aquí, ¿qué te No, podemos decir? al público. Y también muchas Sí, gracias al público Un aplauso para el público que también nos ve, que nos escucha aquí. escucha. Este es su programa de la A a la Z y pues acabamos de tener aquí al grandioso Cirilo Villaverde. Muchas gracias por acompañarnos a este programa, Literatura de la A a la Z. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta la próxima.